Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos con Pau Sabrià. ¿Qué tal, Pau? Hola. Y también con César Miguel Áñez y Jordi Romero. Buenas tardes. Bueno, Pau Sabrià ha pasado por el podcast, es alumni del podcast. Correcto. Y entre otras cosas nos contaste la increíble historia de Olapic. Que bueno, fue un negocio que creció mucho en Estados Unidos y que vendiste, lo más importante, ¿no? ¿Vendiste hace cuánto tiempo? Vendimos en agosto del 2016, ¿Vale? o sea, hace casi 7 años. Sí. ¿A Monotype? Monotype, una empresa que entonces cotizaba, y estuvimos en Monotype 3 años más, hasta agosto del 2019. ¿Puedes explicar el pitch de Olapic en nada? No. ¿Te has olvidado ya? Nunca llegué a saber hacer un pitch de Olapic que la gente entendiese. Hombre, suficientemente bien lo hiciste para los de Monotype. Sí, pero no. Olapic era una plataforma... Bueno, empezamos en el 2010. Era una plataforma que se benefició muchísimo de lo que sería el auge de la fotografía digital. Cuando nosotros empezamos, justo se lanzó Instagram y nosotros lo que hicimos es apalancarnos en esa ola de crecimiento y creamos una plataforma que luego descubriríamos que era un SaaS, porque nadie entonces no se hablaba de SaaS, que era un B2B, que era de marketing tech y que tenía clientes a marcas de consumo general, ¿no? Y básicamente lo que hacíamos era ayudar a estas marcas de consumo a recopilar fotos de sus productos en Instagram, conseguir los derechos de autor y reusar ese contenido para temas de e-commerce y mejorar la conversión y demás. Y básicamente cobramos un fee por eso y crecimos mucho y ya está. Ya te lo pregunté, pero ¿cuánto facturabais en ARR cuando vendisteis? Depende de qué es lo que... Cuando vendimos o cuando iniciamos la adquisición. O sea, cuando recibimos la oferta. ¿Cuando vendiste? ¿Cambia mucho? Cambia. ¿Qué pasó entre medio? Cuando recibimos la oferta debíamos estar en torno a los 9 millones de ARR. Cuando se cerró la oferta, la transacción, en torno a los 13. Y eso fue... La oferta debió entrar... mayo y cerramos del 2016 y cerramos en agosto. ¿La cifra? ¿200 y pico? No, 130. Ah, 130, vale. No me acordaba. 130 O sea, millones de un dólares. múltiplo de 10 a cierre de la, sí. de la transacción. Sí. ¿Y por qué os compra Monotype? Porque al final Monotype, hasta donde yo sé, es Esa un es una gran pregunta, pues nosotros también nos lo preguntamos. Y fue porque Monotype había sido una empresa que para aquellos que no sepan, Monotype tiene la licencia de todas las tipografías, o un número muy grande de tipografías, no todas, pero la mayoría sí. Entonces cada vez que se usa Arial o Helvetica o Times New Roman, etc., esta gente gana dinero con esa licencia. Y entonces ganan dinero de las impresoras, ganan dinero del software que usan estas tipografías, ganan dinero de las marcas que usan esta tipografía como parte de su marca y cobran cada año por eso. Es un negocio cojonudo, factura mucho dinero, entonces factura alrededor de 220 millones de dólares anuales y tenía 500 empleados. Entonces un ratio de revenue a empleado bastante bueno y muy rentable, pero crecía relativamente poco y querían hacer más. Y entonces querían buscar cosas que pudiesen hacer que les permitieran establecer algún tipo de relación con el CMO y demás, ¿no? Que ellos ya les vendían mucho dinero, pero era muy transaccional y no tenían relación de verdad. El problema que también tenían es que tenían que buscar un nicho donde no se pegaran con sus partners más grandes, porque esta gente le vende a Adobe, le vende a Microsoft, le vende a Google, le vende a todo el mundo y no Pero querían... todo el mundo no, le venden básicamente a estos.
Porque yo nunca he comprado Helvética. Bueno, es que ellos no venden... Sí. no ven- Nosotros hemos comprado fuentes, claro. ¿Ah, sí? No tú no, pero César sí, concretamente. Yo sí. ¿Ah, sí? Por regla general, lo que suele pasar, yo les pregunté, oye, ¿por qué solo vendéis en Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania? Porque son los únicos países serios donde la gente paga por las cosas. Es ¿Ves? bastante normal esa reacción en España. Vale. ¿Es que estabas contando algo? Y te he acordado. No, eso es lo que hacía Monotype, ¿no? Era la pregunta. De que Vale, ¿Fue una buena No, ¿por compra? qué? ¿Fue una buena compra para Monotype? O sea, ¿ha evolucionado esto? No, la vendieron... Yo ya no estaba. Con Private Equity. Bueno, Monotype fue comprado por un private equity la semana después de que yo me fuese. Y entonces se la llevaron, ya dejó de cotizar. Lo que nos pasó a nosotros fue más bien que nosotros tuvimos 3 fases, ¿no? En lo que sería la post-compra. La primera fue de crecimiento muy grande porque el Monotype decidió que quería crecer mucho y entonces empezamos a contratar mucha gente y todos los problemas que eso conlleva. Y luego entró un activist investor que se llamaba Starboard, que acaba de entrar en Fox News y News Corp y demás, que creo que esto ha salido hace un par de días. Y entonces empezó a meter cuchara ahí dentro en el board, ¿no? Y entonces una de las cosas que les piden que dijeran es que se dejaran de jugar a VC y entonces fuimos de crecer bastante, estar contratando mucho, a hacer un restructuring de 40%. Y luego lo que nos vino después es que había ganado Trump las elecciones, hubo todo el escándalo de Cambridge Analytica y Mark Zuckerberg cortó las APIs de Facebook, que nosotros dependíamos mucho de Instagram para el contenido, y empezó a restringir mucho la información que se compartía. Junto con GDPR, y nosotros recolectábamos, simplificando, selfies de gente y las publicábamos era como dentro de la privacidad y todo este tipo de cosas, pues era un poco más complicado. Se puso la cosa bastante peluda y decidieron sacarse la liability y venderlo a otro. ¿Por cuánto? No lo sé, yo ya no estaba. No sé. O sea, fue una buena venta para vosotros. Fue una buena, sí, porque sí. vendisteis antes de un cambio de circunstancia que perjudicó mucho el negocio. Que hubiese sido, la verdad es que nosotros teníamos nuestro consejo de administración, y perdón ya por anticipar, porque voy a decir anglicismos a patadas, pero voy a intentar con todas mis fuerzas evitarlo. Mi consejo de administración estaba muy dividido sobre si vender o no vender, y al final pues se vendió, pero no estaba nada claro. Entonces pues estábamos creciendo mucho, ¿no? 3, 9, 13 y llegamos a llegar hasta 23 antes de que se diera la vuelta. Ah, siguió creciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y sigue existiendo la empresa? Sí, si vas a olapic.com podéis ver, todavía está y todavía me encuentro clientes. De hecho, es una de las cosas que más me ha sorprendido. No sé si vosotros tenéis la misma impresión, pero a mí siempre me dio la impresión de que el SaaS era como un castillo de arena que se aguantaba porque estábamos ahí sacando agua del barco, y que si uno dejaba, que todo se desmontaría. Y todavía hay clientes que vendimos nosotros, que los siguen usando. Sigue ahí. Esto es una de las cosas más increíbles que uno descubre con el SaaS. Que empecé a descubrir con volumen, porque claro, cuando eres muy pequeño no... Bueno, mi empresa anterior sigue viva. Me parece un milagro, me parece increíble. Pero siguen vivos, y además un software de project management que hace 8, 7 años que se vendió y que dejó de recibir, se fusionó, se quedó ahí un poquito sin recursos, dejó de recibir inversión, se tuvo que poner en rentabilidad y no se muere. No. O sea, con 0 recursos, con 4 gatos, aguanta, no crece, no es un grandísimo negocio, pero no se muere. Sí, pero 7 es una años, casi máquina 8 que ya. es self-perpetuating. Sí. A mí me sorprende. Eso es lo que tienen los negocios de suscripción. También el otro día Carlos Pierre con Buddy me explicaba la resiliencia también de una marca, porque él lleva viviendo, ahora mismo está viviendo de lo que en un momento invirtieron en marketing, en Buddy, que consiguieron mucho volumen y tal. Luego el negocio
desapareció, lo recompraron los fundadores, se convirtió en un co-living, pero siguen teniendo una marca muy fuerte, ¿no? Y una cantidad de gente brutal que sigue llegando cada día y que conoce y habla de la marca y recomienda la marca, ¿no? Es curioso, ¿no? Y tú vivías en Estados Unidos. Y ahora estás aquí. Correcto. ¿Has pasado 10 años en Estados Unidos? 15. 15 años. Nueva York. Nueva York. ¿Y por qué has vuelto? Bueno, en parte Que no pasa nada, ¿eh? O sea, estamos No, encantados no. de que hayas vuelto. Total. Yo soy de Barcelona, me he casado con mi mujer, que es americana, tenemos 2 hijos. La vida en Nueva York, bueno, durante bastante tiempo empezamos a pensar si Nueva York era la ciudad para nosotros con hijos, y es complicado. Macerando mucho esa idea y sobre todo durante la pandemia, pensando si valía la pena estar o no estar, pues decidimos explorar otras opciones. Y una vez exploramos otras opciones, Barcelona era una opción interesante, así que hemos... Nueva York fue dura durante la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que las la pandemia restrictivas. fue dura para todo el mundo, ¿no? Bueno, hay sitios donde no pasó nada. O sea, no restringieron nada, la gente estaba en la calle. Sí, nosotros restricciones no había demasiado, o sea, dentro de lo que pasa es que sí que fue de mucho miedo porque nosotros llegamos a ver camionetas de mudanzas donde guardaban cadáveres, ¿no? Porque no tenían dónde guardarlos. Entonces, era bastante tétrico pasearte por ahí. Nosotros teníamos miedo sobre todo porque no teníamos un apoyo y teníamos hijos. Entonces, si nos enfermábamos, ¿quién se cuidaba de nuestros hijos, ¿no? Y entonces eso es lo que te daba más miedo, ¿no? Y entonces te volvías hiperparanoico y demás. Pero nunca... Sí que conseguimos montar una vida razonablemente normal, pues consiguiendo ir a un sitio, no como nuestra pequeña burbuja. No teníamos las mismas restricciones de movimiento que hubo aquí, ¿no? ¿Y cómo cambia la vida a un founder que está todo el día ahí metido, trabajando 12 horas al día, y hay un día que vende la compañía y sale y se enfrenta a la nada, digamos, ¿no? Sí, eso tienes un poco de... Empiezas a pensar mucho y muchos founders van por eso. Y si habláis con, no sé, Javier Andrés de Etiquetea, todo el mundo pasa por el mismo viaje de pensamientos y de ideas y qué hacer y no sé qué. Yo creo que depende un poco de cada persona, ¿no? Hay gente como, no sé, un amigo mío, Pablo Fernández, ¿no? De Clickers, que no solo te lanza una, sino que te lanza 50, ¿no? Pero, por ejemplo, su socio... Pablo Fernández es que es don perfecto, es perfecto. Bueno, Récord Guinness en natación, hay distintas definiciones de multiemprendedor. perfección, pero su socio, por ejemplo, que era mi compañero de piso en Colombia, Carlos Rivera, pues él ha decidido irse de viaje, vuelta al mundo con su familia y luego montar una fundación para síndrome de Down. Entonces, hay gente que afronta estos momentos de formas muy distintas, ¿no? En mi caso, yo lo que me di cuenta es que me gustaba trabajar con la gente con la que había montado parte de Olapic y demás, y que quería seguir trabajando con ellos, y que trabajar me divierte, me estimula intelectualmente. Creo que es importante de cara a los hijos enseñarles qué es lo que tienes que hacer y qué tal. Y entonces ahora quizá no trabajo 12 horas al día, pero antes de ayer estuve hasta las 11 de la noche currando. Entonces eso sigue de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó entre salir de Olapic y empezar en Remotely? Yo salí de Olapic en agosto del 2019 y Remotely se empezó o se lanzó. Es que también empezar empiezas a pensar en ideas al mes, y Remotely salió de ese ejercicio en febrero del 2020. Entonces es como un... Buen timing, ¿eh? Febrero de 2020. Bueno, sí, yo quizá diría que hubiese sido mejor empezar 8 meses antes para Para estar listos. No teníamos nada. Si hubiésemos Y tenido algo... en 30 segundos, ¿qué es Remotely? Remotely es un marketplace de talento de software development donde conectamos empresas americanas que hacen software con
talento, sobre todo empezamos en Latinoamérica, pero estamos poco a poco expandiendo a cualquier otro sitio. Que es el modelo que habéis seguido vosotros de Nolapic, ¿no? Exacto. ¿Es un shopboard? No, es más como un TopTal o un Turing.com, Más marketplace. más marketplace, y donde tú básicamente llevas a alguien hasta el punto de la contratación, pero quien lo contrata somos nosotros. Y entonces nos encargamos de... Staffing. Sí, más parecido a eso, pero no es una agencia donde básicamente tú nos dices que quieres que te hagamos y te hacemos un desarrollo de software, sino que tú gestionas al developer, el developer es parte del core team de ingeniería. O sea, como un deal, Importante. digamos. Tiene partes de deal y partes de marketplace de talento. Nosotros la parte del deal lo tenemos sobre todo por la gestión post-hiring para gestionar al personal. ¿Y qué volumen tiene? ¿Qué tamaño tiene hoy? Nosotros hacemos un GMV de alrededor de 20 millones, un poco más de 20 millones de dólares, y tenemos un net revenue de 3,6, 3,5, 3,6. Somos rentables, cash flow positive. ¿Habéis levantado dinero? Levantamos cuando lanzas en febrero de 2020, en abril se cae el mundo. Nosotros teníamos un plan para llevarlo con fondos propios y no se iba a dar porque el mundo se había caído a pedazos, así que levantamos una ronda de 1,5 o así de distintos angels. Nosotros les dijimos que no íbamos a levantar nunca más, que el objetivo era llevarlo a profitability, que no iban a ver nunca más ese dinero de alguna forma, que éramos bastante contrarian a lo que era y que estaban avisados y que si nos daban dinero lo cogeríamos. Y entonces la gente, el lead VC me dio el dinero y dijo, y yo le digo, ¿pero por qué haces esto? Y él dijo que era porque estaba apostando a que cambiaría de opinión. Nos pasarás el contacto luego de ese VC para un amigo. Y lo que dijo fue un poco más... tenía una vuelta de tuerca, porque al final lo que él dijo... O sea, nuestro plan inicial era montar un... Yo creo que muchos fundadores en serie pasan por esto. Era montar un venture studio. Classic. ¿Y por qué un venture studio? ¿No? Porque dices, bueno, voy a estar montando todas estas cosas, va a ser súper cojonudo, otra persona se va a comer todos los marrones de cada una de estas. ¿Suena la historia? Y entonces, como ser emprendedor, pero a lo guay, ¿no? Lo bueno sin lo malo. Claro. Y empiezas a mirar y tal, así que y te das cuenta que no acaba de ser así y que tienes que pagar las facturas del venture studio y cómo lo vas a financiar y todo tal. Y nosotros estamos intentando optimizar por maximizar nuestra libertad y entonces, pues, si montas un venture studio es casi como un VC encubierto, ¿no? Tienes que levantar fondos del PIS y tienes que montarlo con ese dinero y tienes que prometer que vas a montar X compañías y para que la matemática te salga tienes que... Y yo digo, coño, es que montar 10 compañías, yo, no sé, he montado una y como me digas que tengo que montar 10, a lo mejor me da un patatús. Y entonces decidimos, no, tenemos que hacer otra cosa. Y entonces dijimos, vamos a buscar una primera empresa que lo que genere es profit y de ahí vamos a montar con el profit distintas empresas y oye, si nos quedamos en una empresa, nos quedamos en una empresa, nos quedamos en dos y si queremos llegar a la quinta, llegaremos a la quinta. Y dijimos, lo que sí que sabemos que necesitamos cash y necesitamos developers. Y entonces montamos Remotely como esa fuente de las dos cosas, ¿no? Identificar talento bueno, identificar y tener cash. Y entonces estamos todavía en casi 4 años, hemos llegado a la profitability y ahora
con un poco de suerte pues empezamos a tener cash y tener developers y nos podemos hacer otras cosas. ¿Y sigues pensando que si tienes Bueno, margen vas a montar otra compañía? Y esta es la apuesta del VC, ¿no? La apuesta del VC dice, tú eres un tío racional, desde un punto de vista de capital allocation, te va siempre a salir a cuenta reinvertir en tu propio negocio para hacerlo más grande que invertir en otras cosas nuevas, ¿no? Claro. Y la verdad es que algo de razón tiene con eso, ¿no? Entonces, Pero no es el veremos. negocio del VC. El VC sí que es apostar en varios negocios. Correcto, sí, Pero el negocio del founder es focalizar. correcto, pero el VC, cuando yo le hice el pitch de que iba a hacer esto y que solo iba a hacer un cash flow generating business, me dijo que no, que cuando empiece a generar profits los volveré a invertir para hacer el cash flow engine más grande y eventualmente nunca va a ser racionalmente una buena decisión montar algo nuevo porque tiene mucho riesgo, y siempre es darle una vuelta de tuerca a lo que ya tienes es más eficiente. ¿Tú has invertido desde entonces en emprendedores? ¿Cuántas compañías? No lo sé, pero más de 20 No pasa. y en fondos. ¿Qué tickets? Depende, hemos hecho de todo y hemos invertido en rondas siguientes, entonces hay... ¿Hablas en plural porque lo has hecho con tus socios? Sí, tenemos un vehículo que ¿Y se remotely llama- también con tus socios? Éramos 3, uno, Luis Sanz, se fue a CartoDB, Es verdad. y con José de Cabo sí, es uno de mis 3 socios de Remotely. Yo desde luego te veo mucho más tranquilo que aquel día que te fui a ver en Nueva York. Bueno, y en parte yo creo que es ese control, ¿no? O sea, yo creo que cuando entras dentro de la rueda del hámster del VC, te marcan unos tiempos que están muy predeterminados, entonces no hay mucha... sí, siempre vas a tener fondo de maniobra y demás, ¿no? Pero tienes que cumplir una serie de objetivos y tienes que conseguir las cosas y las empresas cambian mucho cuando eres 10, de cuando eres 50, cuando eres 150, cuando eres 250, ¿no? Y entonces tienes que estar reinventando todo esto, pero a la vez tienes que acelerar y tienes que comprar. Y es difícil. Y entonces ahora nos lo tomamos un poco con más de calma y siguiendo un poco el vaivén del mercado, ¿no? O sea, en nuestro mercado ahora mismo la verdad es que está bastante jodida la cosa, ¿no? La gente no está contratando developers como antes. Si esto fuese un VC-backed business, estaría bastante peluda la cosa, porque no estaríamos creciendo al mismo ritmo que antes. Lo hemos hecho bien. Nosotros este año hemos crecido 55%, siendo rentables, ¿no? El Rule of 40, pues está bien. Pero el año anterior crecimos 3,5 veces. Podríamos haber crecido mucho más, pero teniendo en cuenta que ha habido como una mini recesión dentro de lo que sería el software, pues tampoco está mal. ¿Habéis notado alguna diferencia? Porque el otro día leí en Twitter, me parece que fue un tweet de Levels.io, que es el chaval de Nomadlist, que decía que las ofertas fully remote habían caído un 85%, me parece que era. No estoy inventando la Sí, cifra, a mí me suena 80, yo creo creo que que era también, algo sí. así. ¿Habéis Sí. notado algo así vosotros? Yo diría que todo el mundo ha notado un bajón. No sé, es difícil relativizar respecto a con qué comparas, ¿no? Porque todavía no es que tuvimos, es que tampoco están contratando local, ¿no? Entonces tampoco sabes si es que dijeras, no, es que están contratando a tope en local, pues quizás sí, ¿no? Pero sí que ha habido un poco de reactivación de contrataciones, ¿no? En general, ¿o no? Sí, no, o sea, nosotros tocamos fondo hará un par de... Bueno, al final del año pasado hubo mucha incertidumbre. En verano ha sido muy duro este verano porque yo creo que hubo como... Casi las muertes en software vienen como a olas, ¿no? Están la primera escabechina donde se mueren un porrón porque no hay funding. Y luego están los que sobreviven, pero que en realidad no sobreviven porque es crónica una muerte anunciada y van a morir al cabo de un tiempo, ¿no? Y estos son los que empiezas a ver ahora. Es que las empresas durante las vacas gordas levantaban rondas tan grandes que levantaban rondas para 2-3 años de runway. Entonces, cuando se acabó la música, desde aquel día
3 años, hasta que se mueran todas las que no van a sobrevivir, y llevamos 1 año y medio largo. Claro. O sea que todavía queda casi Todavía la queda. mitad del Sí, fondo que se va a ir cayendo. Sí. Bueno, se suponiendo Entonces, que no hagan, no no solo hagan sí. nada, ¿no? Suponiendo que no consigan convertirse en rentables. O Sí. levantar dinero, no hay más. Sí que hay un pelín de cosa, porque también lo que tienes es que ha habido mucho cost cutting en lo que serían las empresas en software, ¿no? Y entonces yo creo que parte de eso también ha vuelto, porque al final la gente tiene que acabar comprando esto igualmente. No es eso que dices, bueno, pauso esta renovación, pero luego la gente tiene que trabajar con cosas, ¿no? Y entonces no le puedes sacar el martillo. Y entonces acaban contratando eso acaba, entonces la cosa como que empieza a volver a funcionar un poco, no vuelve a los niveles de compra de antes, pero sí que crece, ¿no? Al final sí que hay demanda, y antes tú tenías un mercado que estaba muy, muy restringido, tenías una demanda que era 6x la oferta en talento, ¿no? Ahora dices, bueno, cuentas todos los layoffs de que hay un montón de sitios, ¿no? Que los puedes traquear y contar y no sé qué. Y eso bueno, ya no es 6x, es 5x, ¿no? También la gente sigue. Y lo que no ha habido, por ejemplo, demasiado, es deflación salarial en lo que sería Estados Unidos. Y eso ya te dice toda la historia, ¿no? Porque si los developers siguen cobrando lo que cobraban, sigue siendo igual de caro. Incluso ahora tiene más sentido ir remote para empresas americanas cuando hay menos funding, por mucho que tengas developer local available disponible. ¿Tú estás metido en el ecosistema de Nueva York de emprendedores o no? O sea, ¿eres muy activo en el ecosistema local en Nueva York? ¿Conoces a los sospechosos habituales, los que empezaron cuando nosotros empezamos? Es muy Luego, lo que relevante, pasa es que es muy diferente de Silicon Valley, ¿no? Bueno, yo es que en Silicon Valley yo solo fui a levantar dinero y sí, conoces a gente. Yo creo que la diferencia principal entre Nueva York y Silicon Valley es quizá que cuando tú vas a un bar no solo se habla de startups. Ahí te puedes encontrar a alguien que no sepa lo que es una startup, y eso yo creo que es hasta cierto punto saludable. Refrescante. Sí. Pero también mola mucho Silicon Valley. Pues Por eso tipo, también. Por eso. Sobre todo Cosas que cuando vas de paso. Quizá no toda la vida. Pero sí, son ecosistemas donde, bueno, se hizo muy bien, especialmente en Nueva York. Nueva York le pasó por la derecha a Boston, en mi opinión, y se ha mantenido bastante bien ahí arriba, ¿no? Y Ahora quizá viene Miami pisando fuerte. Sí, viene Miami, tiene mucho apoyo de VC, Tiene Factorial. Factorial está en Miami. tiene ventajas fiscales muy altas. Ahora queda fatal decir esto. Cuéntanos. Oye, tu hermano también es emprendedor, ¿no? Sí, ¿Cómo le va a Ed Puzzle a Kim? muy bien. Creo que muy ¿Sabes que bien. intentaron fichar a este hombre, a César? Ah, no. Me intentaron quitar a César en su momento. Quitar. Propiedad. Que es de mío. Bernardo. ¿Qué pasó, César? ¿Quieres contar en exclusiva? ¿Qué pasó? Pues tampoco. Pues que hice un proceso de contratación con una empresa que se llama Edpuzzle de aquí de Barcelona. Hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, aquí en Barcelona, medio San Francisco, ¿no? Sí, Porque estaban por ahí también. Sí. Bueno, ellos Estuvieron una tuvieron la temporada. suerte de entrar en lo que sería el Y Combinator de la parte de educación. Muy al principio, ya no recuerdo qué año era, pero... Y sí, empezaron ahí, pero se fueron sin nada, con una idea. Y se pusieron a programar y sacaron un producto al final del programa. Y desde entonces mi hermano se quedó ahí y él sigue ahí. Y los otros socios se vinieron para aquí y montaron una oficina aquí en Barcelona. Y les va muy bien, ¿no? Porque es de estas empresas que no se habla mucho públicamente en el ecosistema startup de Puzzle, pero realmente facturan Sí. una burrada, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque tampoco levantaron casi nada de capital y entonces pues han quedado un poco under the radar, ¿no? Oye, hablando de adquisiciones, esta semana ha habido el anuncio de una adquisición importante, que es Loom, que además es una empresa que comparte por inversor con nosotros. Fue invertida al principio, en la primera ronda, por Point9. Y además son también, como nosotros, al principio fuimos a todos los eventos de Point9, pues es una comunidad muy nerd.
y tuvimos mucho contacto con ellos. Concretamente, tú dormiste, compartiste habitación con Joe, que es uno de los fundadores y el CEO de Loom. Exacto. Compartiste esa habitación. ¿Y cama? Solo compartimos Solo la habitación. No, pero gente muy, muy potente, muy orientada a producto, que les importaba mucho el detalle, la interacción con el usuario, pasar mucho tiempo con el usuario, estaban obsesionados con la experiencia que estaban dando. Pero al final yo siempre me preguntaba, es que es una feature, ¿eh? Es una feature. Es que es una feature que hace todo el mundo. No, pero incluso Loom nace como una feature, porque te quiero mirar, pero tengo el micro por lado. Sí, es que estamos muy raros. muy horizontales. Loom, que los conocimos... Bueno, aguanto la birra aquí. Loom, que les conocimos en 2017, cuando se acababa de fundar Factorial o 18. Y Loom, o sea, los dos teníamos más o menos la misma edad como empresa, y fue un pivot. Loom fue un pivot de una compañía que se llamaba, a ver si me acuerdo, OpenTest, que era un software que grababa interacción de usuario para que empresas como nosotros pudiéramos espiar. Iba a decir eso, espiar. Espiar, ¿no? Sí, o sea, podíamos espiar cómo el usuario usa el producto y eso grababa la interacción de tal, ¿no? Entonces eso no fue en ninguna parte, lo intentaron muy fuerte, intentaron que la gente les comprara, les usara y no les hacía nadie caso, y un día tuvieron la idea feliz de decir, oye, hemos hecho una parte del producto muy guay, que es la de darle a grabar y grabarme la pantalla del navegador. Y lanzar una extensión de Chrome, MVP total, o sea, era una feature de su startup que no arrancaba. Hicieron un launch, un anuncio y tal, y se registraron en un día más gente que en toda la vida de la startup anterior, y ahí dijeron Product Market Fit. O sea, esta tontería que hemos probado así, casi un día de fiesta, ¿eh? Estaban hackeando, eran muy hackers todos, estaban programando hasta las 1000, viviendo juntos, no sé qué, y ahí arrancó. Y son tíos muy buenos, realmente, muy carismáticos, con un producto con una atención al detalle increíble, una experiencia de usuario brutal. Levantaron dinero de los mejores VCs que existen en diferentes etapas, pero realmente tienen una cantidad de VCs buenos brutal. Sí, ahora si quieres te muestro la lista. Pero... Por cierto, ¿por qué llevas un jersey que pone Sequoia? Lo acabo de ver ahora mismo. Luego te cuento si quieres. The Thiel Foundation, porque son Thiel Fellows, que es esa cosa que hace Peter Thiel, que da dinero a la gente para que deje la universidad y emprenda. Pues uno de los fundadores era Thiel Fellow, invirtió Point9 Capital, Slack Fund, varios fondos que no conozco por aquí, varios business angels. Luego Kleiner Perkins, que es uno de los fondos más históricos de Silicon Valley, hizo la serie A, Sequoia hizo la serie B, Kleiner Perkins y Sequoia hicieron una extensión de la B, y luego Andreessen Horowitz y Coatue hicieron la serie C. O sea, top. Y se anunció esta semana, que lo has empezado a decir pero no hemos dicho el detalle, que se ha vendido Atlassian por $975 millones. ¿Qué dices, hombre? Con 25 más y mantienen el número redondo, ¿no? Pero bueno, se han vendido por $975 millones. El rumor y lo que se dice por ahí es que estaban entre 40 y 50 millones de ARR, con lo cual un múltiplo de 20 veces ARR, no rentables, creciendo bastante bien, con un empujón grande también de post-COVID, herramientas de trabajo remoto y tal, pero bueno, con un producto chulo. Un producto chulo, pero que también todo el mundo estaba haciendo, ¿eh? O sea, estaba en el toolset de... Total. No sé, Teams seguramente, no lo uso pero seguro, Slack... Nosotros usábamos mucho Loom, porque eso no hacíamos y tal, hasta que un día Slack te pone un botón que dice grabar pantalla y dices, uy, me ahorro abrir la aplicación, le doy al botón de Slack y grabo el vídeo. Y nosotros usamos mucho Loom y de repente un día vimos que empezábamos a usar todos Slack orgánicamente, ¿no? O sea, sí, todo el mundo ha hecho la funcionalidad de grabar un vídeo y compártelo. Y bueno, básicamente ahí creo que salió publicado los retornos de la gente, ¿no? Que -1 fueron muy buenos. Uh-huh. Si lo tienes a mano, compártelo. Sí, justo lo tengo aquí. Para que os hagáis a la idea, los inversores de la primera seed, o de la primera parte de la seed, han hecho un 64x, o sea, les han retornado 64 veces. Por eso Christoph está... O debe estar contentísimo. En el LinkedIn ahí. Creo que es un inversor muy pequeño de Loom. Creo que es un inversor muy pequeño. Puede ser. Pero bueno, a 64x sí. No está mal. Bueno 64 veces de €1 no te cambia la vida, ¿eh? 64 veces 1.000 euros tampoco te cambia la vida. 64 de 1 millón, hombre.
Está bien. Y bueno, los retornos evidentemente van bajando conforme las rondas van entrando, ¿no? Pasa del 64 al 25X, 12,5, 4,5, 2,3X en las series B extendida y luego en las series C, que es cuando entró Andreessen y correcto. Estos han hecho un 1X, que al final es Exacto. el Entraron a 1.6 billion, creo, Sí. ¿no? Y se ha Esos, vendido esos menos no de- convirtieron. Esos no, estos han aplicado el preferred equity, que significa si yo no gano dinero con mi inversión, al menos la devuelvo. Y es Esto muy gracioso. Andreessen fue. Andreessen y Coutu, sí. Entraron tarde, entraron caro. Pero bueno, han devuelto la pasta. Mira, la pasta. Se esperaban que sería multi-billion dollar business, no lo ha sido. Pero nadie entra para que le devuelvan la pasta. No, pero por eso existe ese mecanismo. Porque si no pasa, al menos recuperas la pasta. La han recuperado. No es un exit, tampoco es un fracaso. Es una bala ayuda que no ha que hecho las nada. valoraciones sigan creciendo, ¿El qué? ¿no? Porque Sí, no sé cuándo si entraron. tiene esa protección, Entraron en 2021, 2021, obviamente, que mayo fue el 2021. el pico de las valoraciones. Perfecto. Y de hecho, me hacía gracia, pues no me hacía gracia, ¿no? Me parecía un poco triste el titular de TechCrunch, con mala leche, de decir, el anterior unicornio se vende por unos 975 millones de dólares. Imagínate esta empresa que llegó a estar valorada a 1.6 billion, ahora se vende por solo 975 millones de dólares. Y dices, primero, es mala leche, porque realmente uno ha recuperado la pasta. Ok, no ha tenido éxito, pero tampoco pasa nada. Y los otros han hecho un gran retorno. Y lo que la gente no entiende es que la valoración de ronda y valoración de exit no es tan importante. Lo que es muy importante es la cantidad levantada y la cantidad de exit. Y esta gente había levantado, creo que unos 200 millones de dólares en total. La gran mayoría de estos 200 millones de dólares se han multiplicado bastante. Hay el último trocito que, bueno, se han devuelto. Y te has quedado igual. Claro, si hubieran levantado 1 billón, ahí todo el mundo palma. O sea, los inversores Si hubieran recuperan parte de su pasta. 1 billón, ¿no? Correcto. O sea, si hubieran 1 levantado 1 billón de billón y capital. se vende a 9,75, Ahí Hay mucha todo el gente mundo que palma, no. Los últimos que han entrado recuperan la pasta y los otros ni eso. bueno, Ahí va por orden Ya. el stack. ya ¿no? depende de Pero la esto a la pero práctica lo que pasa es que entonces no se vende, ¿eh? Porque si no tiene ningún incentivo, no se vende. Bueno, Por hoy cierto- en día 20X para una venta en cash principalmente, 880 millones de dólares en cash y un poquito de equity de Atlassian, que no es una mala compañía. O sea, es un buen múltiplo de una compañía que estaba valorada bastante alta y que activa un poco el mercado del M&A, que estaba bastante parado. Por cierto, Pau, tú antes comentabas que habías leído el manifiesto de Andreessen que ha publicado, y es que no lo he leído. ¿Nos quieres contar qué te ha provocado? Es largo. Más que nada a mí lo que me provocó fue más yo lo fui a leer porque había un artículo de TechCrunch que también era bastante crítico. lo vi. Un poco flojito ese artículo, ¿eh? No sé. Bueno, pero más que nada es el titular clickbaity para... ¿Cuál era el que titular? Básicamente decía algo así como que Mark Andreessen no conocía gente pobre y que por eso Tal escribía cual. eso. Mark Andreessen nunca ha hablado con alguien pobre. Era como algo así. A lo cual creo que alguien retuiteó que sí que seguía viendo emprendedores, con lo cual seguía viendo gente pobre. Y básicamente ha publicado un artículo que se resume en como una serie de mandamientos. Es bastante un poco secta el artículo, pero por regla general básicamente muy pro mercado, muy anti-regulación, muy pro tecnológico y muy pro optimismo, ¿no? Y por crecimiento, ¿no? También el crecimiento Pero era el crecimiento es importante como dentro de lo que es la sociedad, como lo que te da la vida y el optimismo y que la gente esté contenta, que es un poco como pasa con las startups, ¿no? Que cuando tienes ese crecimiento las cosas siempre van muy bien y que cuando las cosas no acaban de salir bien, pues la gente no está muy contenta, ¿no? Eso, creo que había una entrevista a los fundadores de Instagram que hablaban cuando estaban ya en Facebook lanzando nuevas features y no daban un palo al agua con nada, que decían que la cultura y la moral de la empresa estaba por los suelos, que era muy difícil a pesar de que habían hecho un bicho muy grande, ¿no? Entonces, que eso es importante. ¿Tú eres fan de esta cultura que representa Andreessen? Bueno, yo creo que al final tienes que tener un balance, ¿no? Tienes que tener un balance entre lo que es ese crecimiento. Sí que estoy de acuerdo en que pro mercado, pro antirregulación en general son cosas buenas,
porque básicamente operamos en un mundo que es muy complejo, ¿no? Entonces, tener unos criterios que sean relativamente libres y que te permitan dejar que el bicho corra y luego, pues, gestionar las externalidades que surgen de eso, ¿no? Pero intentar controlarlo es lo que luego te lleva a problemas de distinta naturaleza que la gente nunca acaba de entender qué pasan, ¿no? Pero bueno, solo hay que mirar qué pasa un poco aquí cuando controlas las fees y las no fees del mercado de real estate en España, que ya te das cuenta que se les escapa el problema por otro lado, les aparece por otro lado de otra forma, ¿no? Y ya tienes una regulación nueva, le has capado el negocio a un montón de gente, has creado despidos y tal, y no lo has solucionado por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que comparto. Otra cosa es que hay veces que hay que siempre tomar todo con un granito de arena, ¿no? Marc Andreessen dice todas estas cosas, pero a la vez está haciendo lobby en el barrio donde vive para que no se construya más, porque quiere mantener el real estate pricing de su casa, ¿no? Entonces, no creo que le importe el precio de su casa, ¿eh? Será más para que no le construyan ahí que una no tenga cosa que le moleste. vecinos que No le molesten. Sí. No será el dinero. Seguramente, pero que está haciendo lobby y demás para que no Eso se sí. nos metan, pues eso lo hace, ¿no? Entonces, Oye, pues bienvenido a la tierra de la regulación, ¿eh? sí. ¿Estás preparado o no? Yo como sigo operando la empresa en Estados Unidos y tal, a mí me da un poco Ya, igual. pero donde vives es donde normalmente acabas comiéndote la regulación. Bueno, ¿tienes contratada a la gente? ¿Dónde? En remoto. De nuestros empleados Sí. internos, están casi todos fuera. Buscamos gente lista que quiere trabajar He aprovechado. en Barcelona. Aprovecho. Que básicamente quiera currar. Venir aquí a tomarse cafés, no. Pero Es tan bueno reclutando como haciendo el pitch de Olapic a la venta, ¿eh? exacto. Pagamos poco, curramos mucho, nada de cafés. Exacto. Como Shackleton, ¿no? Cuando buscaba gente para ir a la expedición. Death is highly probable, but glory may await you at the end. Pues esto es parecido. Tenemos gente, tenemos empleados aquí en España. Tenemos nuestro equipo de desarrollo interno prácticamente está aquí. Pero el equipo de operaciones está en Latinoamérica porque por la zona horaria tenemos que trabajar en zonas parecidas a Estados Unidos. Tenemos un corner de producto de César. Sí, ¿Quieres hablar de Cal AI? traigo cosas hoy. Venga, va. No sé si conocéis cal.com, que es un scheduler. Es un Calendly. ¿Cómo se dice? Sí, es un Calendly, pero no sé cómo se llama la categoría en castellano. Calendly es un buen negocio, hablaremos algún día, de llegar a 1 billón siendo profitable, ¿eh? Interesantísimo caso. Sí, Perdona, sí. sigue. Bueno, el problema que resuelven es básicamente hacer o crear reuniones entre dos personas de forma más eficiente, en lugar de tener que mirar tu calendario y pues ver los huecos que tienes, pasárselos a la otra persona, que la otra persona no los tenga disponibles, entonces te vuelve otro mail, etcétera, etcétera. Ya sabéis, Calendly, Savical o cualquiera de estos. Pues salió cal.com en 2021, si no me equivoco, y su approach era que era un software open source. ¿Vale? Levantaron un montón de pasta, han estado creciendo muchísimo y ahora han sacado un producto que se llama cal.ai, ¿vale? Que es básicamente un asistente virtual basado en AI enfocado a gestionar reuniones. Entonces se comporta como un personal assistant, un executive assistant, que son las personas que pues, ayudan generalmente a C-level executives a gestionar su calendario. O sea, les hacen forward de los mails donde tienen que poner una reunión y ya se encargan ellos para que no lo tenga que hacer el C-level. Pues ahora, en lugar de tener que contratar a una persona, puedes simplemente contratar cal.ai y hacerle forward de emails y ya se ocupa el bicho solo de pues todo O sea, escribe el email. Escribe el mail, va a la otra persona, si está registrada en cal.com, pues también utiliza su calendario. Pero ¿cuántas veces se ha hecho Es esto? muy viejo. Se ha hecho 1 millón de veces. Porrón. No, pero el hecho de que tú le puedas mandar cualquier email
y sea capaz de derivar que tiene que poner una reunión tal fecha de tanta duración, esto no estaba hecho. ¿Tú lo estás utilizando? Yo lo he probado hoy. En Nueva York había habido Amy, un par. Amy. Entonces Es ponías muy Amy. viejo, pero no funcionaba bien. Yo lo probé. Una mierda. Funciona bien. No funcionaba bien, sobre todo porque le faltaba Perdón, el hervor este de Generative AI, porque luego la gente no contesta y se te queda ahí. Claro, eso está No, y basado además en o sea, hay un riesgo reputacional. Yo lo probé porque soy friki, pero me da vergüenza decir, aquí te pongo un bot, aquí persona importante con la que me voy a reunir, Yo me a ver, enfadé. ¿qué coño hace? ¿Sabes? Que me la va a liar. En cambio, si mandas un link que está como bien acotadito y tal, eso lo controlo más. Entonces yo no lo usé. Quizás este está bien, me he registrado. Cuando has mandado un link, lo primero que he hecho ha sido registrarme para probarlo. A ver, pero yo sí que creo que ha habido un desarrollo tecnológico muy importante que permite evidente. que este tipo de negocios y productos empiecen a funcionar. Yo lo he estado probando hoy. También es verdad que he hecho pruebas con mi otro correo, que también es César, entonces creo que se ha vuelto un poco loco. ¿Sabes? Porque César quiere reunirse con César. No sabe ni quién mandarle el mail. Pero se nota que sabe, o sea, parece que hace cosas bien. Que es un poco también la norma con LLMs, que parece que hacen cosas bien, pero luego rascas un poco y no tanto. Seguiré haciendo pruebas. Cuando sea más relevante te va a dejar ahí colgado. Puede ser, puede ser. Ya Es verás verdad tú cuando que te me ponga da... un meeting que el sábado por la mañana, a las 7 de la mañana. Sí que es verdad que me he puesto el horario configurado en la aplicación y en una de las pruebas le he enviado un hueco que yo no tenía disponible. O sea, se ha inventado completamente el hueco en mi calendario. Entonces ya está. Las pruebas que he hecho a priori no son súper satisfactorias, pero sí que parece que hay gente utilizándolo. Vamos a ver. Todos los productos con AI que han lanzado, yo el otro día creo que lo contaba Bernat, Superhuman, que es un cliente de correo que hace años fue como la gran apuesta, tal, que yo lo uso mucho, lanzó un módulo de AI, yo pedí acceso beta del AI y tal, y no funciona. O sea, no funciona. Está bien la idea, pero hace unas cosas rarísimas, se hace un lío con los idiomas. Es que nada de lo que he escrito con AI lo he mandado, lo he tenido que reescribir todo yo y al final he perdido el doble de tiempo. Y, o sea, buena intención, pero cero resultados. Yo lo he probado, he probado Superhuman AI y... ¿Hay que pagarlo esto? No. ¿El AI? No. Ah, lo has probado. Lo he probado. Vale. Sí. Para escribir mails largos, donde tú le pasas un outline y es capaz de hacerte todo. ¿Pero para qué quieres escribir un email largo si el email bueno es el outline? Bueno, el outline es lo que tienes en la cabeza y necesitas que la otra persona entienda lo que tienes en la cabeza. Y generalmente solo con el outline es complicado que la otra persona entienda todo. O sea, el AI sabe traducir mejor el outline a párrafo que el humano. No, pero te da un punto de inicio. Es decir, le das el outline, te genera el contenido y luego tú ese contenido lo puedes editar. Y en editar el contenido tardas mucho menos que en ¿Es todo generar ese paja? contenido de cero. ¿No te da la sensación que es todo paja? Luego, No. A mí, ¿no? La verdad que no. O sea, yo cuando lo he probado no me ha generado cosas muy locas. Ya. ¿Tú, Pau, utilizas AI en tu día a día? Bueno, sí, Gmail te autocompleta, ¿no? Y prácticamente... No, pero al final eso, ¿qué porcentualmente? Y sí que he usado a veces ChatGPT para según qué cosas, pero generalmente son pequeñas cositas que te identificas y dices, pues esto es una buena idea y lo coges, pero no lo uso para toda la cosa, ¿no? Lo usamos mucho dentro de la empresa para resumir perfiles. El típico email que introduces a un cliente, a un developer y le quieres decir, pues esta es la historia y esto es por esto que encaja bien contigo y no sé qué. Y para eso es muy potente. Porque al final eso agota mucho al recruiter manager que está ahí, escribir ese párrafo 150.000 veces con distinta gente. Y entonces le quitas ese peso de encima y eso funciona muy bien. O sea, resumir funciona muy, muy, muy bien. Muy bien. Oye, ¿vamos a la siguiente sección o, Jordi, quieres contar? Tienes backlog de cosas, pero si no... ¿Qué quieres que cuente? A ver, lo podemos dejar para la siguiente semana, ¿eh? A ver, yo, mira, ya que... Quieres hablar de bambas. Sí, mira, y además, ¿sabes qué? Ay, mierda, he borrado una cosa. Me he fijado Hostia, en 2023 haciendo esto es muy heavy. que Pau lleva las bambas de la marca On, así que aprovecho que está Pau aquí para comentar esta empresa que conocí hace poco, uno de los fundadores de On, un suizo que se llama David Aleman,
y les conocí en Suiza, que creo que hablamos de que estuve en un evento de unas cosas. Y ¿Es estaba... donde te dieron el jersey? Es donde me dieron la chaqueta esta. Sí. De On también. Voy todo patrocinado yo. Y es que no me gusta llevar este tipo de zapatos, pero son tan cómodas que no consigo no ponérmelas por la mañana. Digo, no, me pongo otra vez los zapatos. Espacio que no llevo. patrocinado. No patrocinado. No hemos recibido ni un euro. Bueno, he recibido unas bambas gratis. Me las ha regalado el señor alemán, estas bambas. Sí, sí. Pero no me vendo por unas bambas, tampoco. Pero bueno, total, que dije, hostia, esta empresa que la peta tanto y que está en todas partes. Me empecé a fijar y vi el crecimiento y la busqué. Y resultó que es una empresa cotizada. On Running, creo que en el New York Exchange. Y es una empresa que empezaron unos tíos que corrían estas carreras muy locas que haces varias cosas, una detrás de otra. ¿Cómo se llama esto? ¿Ironman? Una cosa de estas. Y decía, no me va bien el pie, no sé qué, la bamba, no hace el rebote, el soporte necesario. Y cogió un zapato normal, creo que unas Nike de hecho, le arrancó la suela, cogió una manguera, la manguera de regar las plantas del jardín, cortó tubos de manguera, se los encoló en el zapato y dijo, esto es perfecto, tiene como el rebote exacto que yo me imaginaba. Imaginas un tío ahí corriendo con las bambas medio Frankenstein con trozos de manguera. Y dijo, ya está, las bambas del futuro son así. Y empezaron a prototipar, las empezaron a comercializar, poco a poco. Esta empresa factura ahora 1.2 billón de francos, ¿vale? O sea, 1.200 millones de francos, que es parecido al euro, o sea, más de 1.000 millones de euros, que es una locura. Márgenes brutos, que yo aluciné, del 60%. ¿Cuánto vale? Que siempre decimos que el software, bueno, hay muchos softwares que tienen un 70% de margen bruto, algunos que un 65% de software de margen bruto. Unas bambas un 60% de margen bruto. Increíble. Creciendo al 70% año a año. Se lo tienen todo. Márgenes, crecimiento, Está la tamaño. gente en casa pegando mangueras a los zapatos. No, hombre, no. Como podéis ver, los que estáis aquí o lo miráis por internet, no sé dónde está la cámara, ¿no? Las mangueras han evolucionado a una especie de cosa 3D printed que tienen, pero que son cómodas. Sí, sí. Y gracias, Pau. En Me parece un espacio patrocinado. total. buenísimo. Bueno, siempre hablamos de empresas, pues está tocado de bambas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero cuánto valen? 8 billion. No, ¿cuánto valen las...? Joder, ya que pueden tener margen. La empresa entera va de 8 billion. Que da para mucho. No, esto me pillas porque no las he pagado, pero creo que no son baratas. Creo que 100 largos, 100 vale? largos, 200. No tengo ni idea, pero creo que no. Tampoco las has pagado. Es que compro el modelo. Nadie las paga. El modelo cutre que no tiene cordones, pero creo que valen 90 euros o algo así. 85. Bueno, vamos de Todo correr. margen. Y bueno, me pareció impresionante una empresa. O sea, ¿a quién se le ocurre montar una empresa de bambas de running y generar 8 billion de valor con una empresa buena que ahora son rentables? Y como paréntesis, mirando sobre On Running, descubro esta otra marca que se llama Hoka, que los runners seguramente conozcáis, los que no somos runners no la conocemos. Y Hoka es un ejemplo brutal de M&A, ¿no? De compra de empresas de éxito. La compró una compañía que se llama Deckers Outdoors por $1.100.000, ¿vale? O sea, 1 millón con M de Madrid. Y esta marca la compraron hace 10 años por 1 millón. Ahora mismo factura 2 billones Billions. con B de Barcelona. En 10 años. O sea, en 10 años la compran por 1 millón, facturan 2 billion esta marca. Increíble. O sea, la mejor inversión del planeta seguramente en generación de valor. Y la marca esta Deckers, al final lo que es un grupo de compañías de zapatos que incluye las Teva y las UGG, que son unas botas, ¿no? Que, sobre todo de mujer, muy... Skechers creo que también tienen. ¿Eh? Creo que Skechers también tienen, puede ser. Ahí me pillas ya. Pero bueno, o sea, he flipado con el negocio de los zapatos. O sea, hacer zapatos que son buenos negocios. Que eran clientes de la PIC. ¿Ah, sí? Si a ti te pilla una tarde tonta de ir relacionados, ¿no? Ir clicando marcas de zapatos. Bueno, el clic ese de Wikipedia y de Un caso, Yahoo News. Pues un caso interesante también es el de Allbirds, que durante un tiempo estuvo en boca de todo VC, todo Silicon Valley. Salieron a bolsa y se quedaron ahí. Se quedaron. El precio de la acción, de hecho, me parece que bajó. Creo que la empresa entera vale menos que las Y bambas sí, estas. es probable.
Es probable. Son muy buenos zapatos, ¿eh? Yo tengo y muy recomendados. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!